En los tiempos en que el pueblo de Israel se debatía entre la fidelidad a Dios y la adoración de falsos ídolos, surgió un profeta llamado Elías, lleno del Espíritu de Dios y decidido a llevar a su pueblo de vuelta al camino de la verdad. Elías, un hombre de Tisbe en Galaad, vivía con una fe inquebrantable y un corazón valiente, dispuesto a enfrentar al rey Acab y a la reina Jezabel, quienes habían llevado a Israel a adorar a Baal. En su misión, Dios lo llamó para que proclamara su justicia, desafiando los poderes corruptos de la época. Elías apareció ante el rey Acab y declaró con autoridad: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Con esta declaración, Elías obedecía a Dios, quien buscaba mostrar su poder y llamar al arrepentimiento al pueblo. Dios le ordenó a Elías que se refugiara junto al arroyo de Kerit. Allí, en medio del desierto, experimentó el cuidado sobrenatural de Dios. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Sin embargo, con el tiempo, el arroyo se secó debido a la sequía. Dios habló nuevamente a Elías, enviándolo a Sarepta de Sidón, donde una viuda lo sustentaría. Al llegar, encontró a la mujer recogiendo leña y le pidió un poco de agua y pan. La viuda respondió con desesperanza: «Vive el Señor, tu Dios, que no tengo más que un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy preparando un último alimento para mi hijo y para mí, para luego morir». Elías, lleno de fe, le dijo: «No temas, haz como has dicho, pero antes prepárame a mí una pequeña torta con lo que tengas, y después harás para ti y tu hijo, porque así dice el Señor: la harina de la tinaja no se acabará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». La mujer obedeció, y Dios cumplió su palabra. Durante toda la sequía, la tinaja de harina y la vasija de aceite nunca se agotaron. Además, cuando el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió, Elías clamó a Dios, y el niño volvió a la vida. El desafío en el Monte Carmelo. Después de 3 años, Dios le ordenó a Elías que regresara ante Acab. Enfrentó al rey y lo desafió a reunir a los profetas de Baal y a todo el pueblo en el Monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios. Elías propuso un reto: cada bando prepararía un sacrificio, pero no encenderían el fuego. El Dios que respondiera enviando fuego desde el cielo sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron todo el día, gritaron, se cortaron con cuchillos y lanzaron danzas frenéticas, pero no hubo respuesta. Cuando llegó el turno de Elías, reparó el altar del Señor, colocó la leña, el sacrificio y pidió que derramaran agua sobre todo 3 veces. Luego oró: «Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Responde, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres el verdadero Dios y que ha hecho volver su corazón a ti». Entonces, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua en la zanja. El pueblo, al presenciar esto, cayó rostro en tierra, proclamando: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». Después de este poderoso evento, Elías subió al monte y oró fervientemente por la lluvia. Envió a sus siervos 7 veces a mirar hacia el mar, y finalmente apareció una pequeña nube. Elías advirtió a Acab que se apresurara, pues la lluvia vendría con fuerza. En poco tiempo, los cielos se oscurecieron y comenzaron a llover torrencialmente, marcando el fin de la sequía. Lecciones de la historia de Elías. La vida de Elías nos enseña que la fe inquebrantable en Dios trae provisión, poder y victoria, incluso en los momentos más oscuros. Su historia es un recordatorio de que Dios responde a las oraciones de sus hijos y nunca deja de cuidar a aquellos que confían en Él. ¿Te inspiró esta historia? No olvides suscribirte a nuestro canal Oraciones y Relatos de Luz para descubrir más relatos bíblicos llenos de fe y esperanza. Elías en el desierto, su lucha y el consuelo de Dios. Aunque Elías había sido testigo del poder de Dios en el Monte Carmelo, se enfrentó a un momento de profunda desesperación. Jezabel, furiosa por la derrota de los profetas de Baal, juró matarlo. Temeroso, Elías huyó al desierto y, agotado, se sentó bajo un arbusto y clamó a Dios: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Dios, en su infinita misericordia, no reprendió a Elías por su desaliento, sino que lo fortaleció. Envió un ángel que le sirvió pan cocido sobre brasas y una jarra de agua. Elías comió y bebió, pero volvió a acostarse. Una vez más, el ángel lo despertó y le dijo: «Levántate y ven, porque el largo camino te espera». Fortalecido por ese alimento,
Elías viajó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí, se refugió en una cueva, donde Dios le habló de manera sorprendente. El susurro apacible de Dios. En el monte Horeb, Dios preguntó a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? El profeta respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. Dios le ordenó que saliera de la cueva y observara su presencia. Primero vino un viento poderoso que desgarraba las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Después, un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego apareció un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, se escuchó un susurro apacible y delicado. Elías cubrió su rostro con su manto, pues entendió que Dios estaba en ese susurro. Este momento mostró que Dios no siempre actúa a través de manifestaciones espectaculares, sino que también se revela en lo sutil, lo íntimo y lo apacible. Dios renovó el propósito de Elías, enviándolo de regreso con instrucciones claras, ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Además, le aseguró que no estaba solo, pues aún quedaban 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Elías y Eliseo, la transición del ministerio. Cuando Elías encontró a Eliseo, este estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Elías pasó junto a él y echó su manto sobre él, simbolizando el llamado de Dios a continuar su misión. Eliseo dejó todo, se despidió de su familia y lo siguió, convirtiéndose en su aprendiz y compañero. Elías no solo fue un profeta poderoso, sino también un mentor, demostrando que el legado espiritual se transmite a través de relaciones significativas y el discipulado. Elías se llevó al cielo. Elías vivió su vida obedeciendo a Dios hasta el final. En el día en que sería llevado al cielo, viajó con Eliseo desde Gilgal, pasando por Betel, Jericó y el Jordán. En cada lugar, le dijo a Eliseo que se quedaría, pero este se negoció, insistiendo en que no lo abandonaría. Al llegar al río Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, que se abrieron para que ambos cruzaran en seco. Al otro lado, Elías preguntó a Eliseo qué quería que hiciera por él antes de ser llevado. Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. Elías respondió, cosa difícil ha pedido. Pero si me ves cuando sea llevado de ti, te será concedido, si no, no. Mientras caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego y se separó a los dos. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, y Eliseo, al verlo, clamó, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El manto de Elías cayó, y Eliseo lo recogió, continuando el ministerio con el poder de Dios que había estado sobre Elías. El impacto eterno de Elías. Elías no murió como los demás hombres, fue llevado directamente a la presencia de Dios, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y redención. Su vida y ministerio dejaron un legado imborrable en la historia de Israel y en la fe cristiana, señalando a Jesús, el Mesías prometido. En el Nuevo Testamento, Elías apareció junto a Moisés durante la transfiguración de Jesús, testificando de su gloria. Su vida es un recordatorio de que Dios usa a personas ordinarias para realizar su obra extraordinaria, siempre que estén dispuestas a obedecerle con fe. ¿Quieres más historias llenas de inspiración divina? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Oraciones y Relatos de Luz y a compartir este mensaje con quienes buscan conocer más sobre el amor y el poder de Dios. Juntos aprendemos y crecemos en fe. El regreso de Elías, la promesa cumplida. Aunque Elías fue llevado al cielo en un torbellino, la esperanza de su regreso no se desvaneció. En la tradición judía, se creía que Elías volvería antes del día del Señor para restaurar todas las cosas y preparar el camino para el Mesías. Esta expectativa estaba profundamente arraigada en la fe del pueblo de Israel, y su regreso se convirtió en un símbolo de renovación y justicia. Muchos siglos después, en el tiempo de Jesús, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Jesús les respondió, Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Mateo 17 versículos 10 a 12. Elías en el Nuevo Testamento, un precursor del Mesías. El profeta Elías no solo es un personaje del Antiguo Testamento, su figura es clave para entender el cumplimiento de la promesa de Dios.
cuando los sacerdotes y levitas interrogaron a Juan el Bautista, le preguntaron si él era Elías, pues el pueblo esperaba su regreso. Juan negó ser Elías en persona, pero aceptó que venía en el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino para el Mesías. Lucas 1 versículo 17. En la transfiguración, Elías, junto con Moisés, aparece conversando con Jesús en el monte, revelando la conexión entre la ley, los profetas y el cumplimiento de la promesa de salvación en Cristo. Los discípulos, al ver a Elías en la transfiguración, comprendieron que la venida del reino de Dios estaba cerca, y que el poder de Dios que había sido manifestado en Elías también se manifestaría plenamente en Jesús. El mensaje de Elías, el llamado al arrepentimiento y la fidelidad. La vida de Elías es un llamado constante al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios. A través de sus confrontaciones con los reyes y los falsos profetas, Elías mostró que no se puede dividir el corazón entre Dios y los ídolos. Su mensaje sigue vigente hoy en día. Solo a través de la obediencia a la voluntad de Dios y la entrega total a Él, es posible experimentar la verdadera paz y la verdadera restauración. Elías vivió en tiempos de gran corrupción y apostasía, donde el pueblo había caído en la idolatría, y muchos líderes se habían apartado de la ley de Dios. Pero a pesar de los desafíos, Elías nunca dejó de predicar la verdad y de confrontar a quienes lideraban a Israel en la rebelión. En un mundo lleno de tentaciones y distracciones, Elías es un modelo de valentía y perseverancia en la fe. La fidelidad de Dios, a pesar de las adversidades, Dios siempre cuidó de Elías, proveyéndole en momentos de necesidad, guiándolo en su misión y revelándose a él en maneras poderosas. La fidelidad de Dios nunca falla, y siempre está dispuesto a restaurar a aquellos que se arrepienten y confían en Él. El valor de la obediencia. Elías enfrentó al rey Acab y a la reina Jezabel con valentía, sin temer las consecuencias. La obediencia a Dios requiere valentía, especialmente cuando seguimos su voluntad en un mundo que puede rechazarla. Su ejemplo nos anima a ser firmes en nuestra fe, independientemente de las presiones externas. La importancia de la preparación. El ministerio de Elías no fue solo un acto de confrontación, sino también de preparación. A través de su vida y su mensaje, Elías preparó a la nación para un encuentro con Dios. De manera similar, nosotros estamos llamados a preparar el camino del Señor, a través de nuestras acciones, palabras y testimonio, para aquellos que aún no conocen su amor. La resurrección de la fe. Aunque Elías fue arrebatado al cielo, su impacto perdura, y su regreso promete restaurar y sanar la tierra. En la misma manera, Jesús, al regresar, traerá consigo la plena restauración y la paz definitiva para aquellos que le siguen con un corazón sincero. En un mundo que aún lucha con las sombras de la incredulidad y el pecado, la historia de Elías resalta la importancia de permanecer firmes en la fe. Si bien enfrentamos dificultades, podemos estar seguros de que la mano de Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestras vidas y preparándonos para el día en que Él vendrá a restaurar todas las cosas. Un legado de esperanza. Elías no solo fue un mensajero de juicio, sino también un faro de esperanza. Su vida muestra que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios tiene un plan de salvación y restauración. Al igual que Elías, nosotros somos llamados a ser portadores de la verdad de Dios, a vivir con valentía y fidelidad, y a confiar en su promesa de que nunca nos abandonará. ¿Te ha inspirado la historia de Elías? No te olvides de suscribirte a nuestro canal Oraciones y Relatos de Luz y compartir este mensaje de fe y esperanza con quienes necesitan ser alentados. Dios tiene un propósito para tu vida, y como Elías, puedes ser un testigo de su poder y fidelidad. Únete a nuestra comunidad de creyentes y sigamos creciendo juntos en la fe.